Comentar això, no? La invitació del doctor Adolfo. Ell és doctor en Psicologia i professor titular de la Universitat de Barcelona. Com he dit, si entreu en el seu currículum és molt extens, ha publicat en múltiples revistes especialitzades, ha participat en projectes tant a nivell nacional com a nivell internacional i ha publicat diversos llibres i capítols de llibres en temàtiques tan diverses com és la psicopatologia, la salut mental, temes sociojurídics, i el tema avui en qüestió que li hem demanat concretament doncs versarà amb el que hem comentat abans, no? L'autonomia dels menors, d'aquesta edat entre menor i adolescent, en processos aquests de divorci o de conflictes familiars, no? També destacar que és membre també de diverses societats científiques, entre elles des de l'àmbit de la psiquiatria, salut mental, grups d'estudi de les demències, és membre fundador de la Societat Espanyola de Neuropsicologia, o sigui que no m'enrotllo més i deixo a la part interessant que és la seva conferència. Gràcies. Bona tarda, gràcies com és preceptiu, en primer lloc, com cal, ¿no? En primer lloc, donar las gracias a los organizadors del màster i de l'Escola de Treball Social pues, por donar-me l'oportunitat. I també a les persones que han permès que arribi aquí, que ara explicaré, perquè és un camí una miqueta complicat com he arribat a donar a aquesta petita sessió, no? Com veieu, per descomptat utilitzar català, per a mi és una llengua d'ús diari, però com veieu el meu accent no és de l'Empordà ni vaig néixer a l'Empordà. No dic com vaig néixer perquè no vaig a pensar el català que té aquest leonès, no? No, que m'han dit coses molt rares. Pero si me permite la conferencia la donaré en castellano porque la meva llengua materna es el castellà y la fluidez pues la tiene en castellano. Lo vi por la compañía que preguntaba antes, no hay problema, en esta sociedad no hay ningún problema. Con naturalidad nos pasamos del castellano al catalán. Normalmente cuando tenemos que hablar con fluidez hablamos en la lengua materna y ya está. Y todo el mundo lo ve natural y nada. Pues mi lengua materna es el castellano y la daré en eso, ¿no? Solamente complementaré la presentación con dos datos para situar por qué estoy aquí, ¿no? Soy profesor de universidad titular, hago lo que hacen todos los titulares de universidad desde hace muchos años, pero aparte soy psicólogo forense, es lo que me tiene aquí. Es decir, trabajo como psicólogo forense en todo lo que hacen los psicólogos forenses privados, en práctica privada, y eso significa que en un 80-85% de las veces veo casos de familia. Estoy en situaciones de divorcio de familia. Veo también civil, veo daños y secuelas, por descontado, veo casos de penal, algunos de penal. En nuestro oficio hacemos mucho relacionado con lo que es el abuso, con el tema de las libertades sexuales, pero el 80-85% de las veces veo casos de familia. Entonces, la manera como he llegado aquí es porque no soy el director principal, soy el secundario, pero estoy dirigiendo una tesis doctoral con una persona que es Begoña Román, que sé que es conocida por la Escuela de Trabajo Social. Ella es la responsable, es una de las mejores especialistas en Cataluña, yo creo que en España, sobre bioética, sobre todo sobre bioética aplicada a problemas profesionales, a lo que son conflictos profesionales, ¿de acuerdo? Y sé que colabora con la escuela. Estamos dirigiendo una tesis doctoral y en este sentido sí quiero dejar claro que las palabras que digo aquí las pronuncia mi boca, pero que en realidad es la mente de la primera persona que tenéis ahí, de Julia Martín. Esta es la doctoranda, es la que está haciendo la tesis doctoral. Por lo tanto, como se decía, ¿no? En el siglo de oro español, en el siglo de oro inglés, ¿no? El teatro del siglo de oro español, el teatro del siglo de oro inglés. Sí, los aciertos son de ella y las equivocaciones son mías. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es así. ¿De acuerdo? Porque en realidad el trabajo no es mío, por eso consta ella la primera. Julia Martín está haciendo la tesis doctoral bajo la dirección de Begoña, que no está ahí, y bajo la subdirección mía, la importante es Begoña, sobre la temática de la gestión de la autonomía de lo que se llama el menor maduro en los procesos de salud. ¿De acuerdo? Específicamente en lo que es la autorización para los procesos de salud, en cuestiones sanitarias. Lo que sucede es que al entrar en la tesis nos dimos cuenta de que quizás podría haber una derivación hacia lo que es el tema de familia. ¿De acuerdo? Por tanto, la tesis doctoral saldrá, cuando salga, no está leída todavía, cuando salga específicamente centrada en los problemas de salud, y de hecho el libro, la novela última que le recomendaré, verán que es una novela que habla de un problema de salud,
¿de acuerdo? Pero vimos que podía haber una posible deriva hacia los temas de familia. Y entonces es cuando tenemos organizada esta pequeña sesión, que es muy pequeña, más un poco desorganizada, por eso digo que los pecados de la conferencia son míos, no de Julia, ¿no? Que es algo desorganizado, que es la posible aplicación a los procesos de familia, ¿de acuerdo? Hay una diferencia fundamental, ya empiezo, y luego diré cuál es la estructura de la sesión, que es muy corta, es media hora escasamente, intentaré. Hay una diferencia fundamental que esto marca, ¿de acuerdo? Y es que en los procesos de salud se puede negociar quien toma la decisión última, pero en los procesos penales, en los procesos judiciales no, la decisión última la toma el juez, la jueza, la toma el tribunal. Esta es una diferenciación importante, ¿de acuerdo? Incluso en los procesos de familia, divorcio de familia, cuando son de acuerdo y cuando llegan ante el juez para firmarlo, aquel acuerdo no tiene validez si el juez no lo revalida. Por lo tanto, esto marca el problema, porque claro, al fin de cuentas la decisión última aquí sí que es perceptivamente de un tribunal, no es del menor en ningún caso. Pero vamos a ver, estamos explorando, por lo tanto la sesión tomarla como lo que es, una sesión de exploración de qué posibilidades tiene. De hecho, ya les plantearé los puntos oscuros que creo que hay yo y acabaremos la sesión con dos conflictos, ¿eh? Uno de ellos muy complicado, uno de ellos no complicado en el sentido conceptual, sino en el sentido práctico, además aquí en concreto en Cataluña. De hecho, pues no tengo ningún reparo en plantearlo al final de la sesión, ¿de acuerdo? La sesión tiene cuatro partes muy diferenciadas. Una primera parte que es solamente test transparencia, de cuáles son los fundamentos éticos en que basamos. Una segunda parte que es qué estudios tenemos hoy día respecto a lo que los chicos piensan del divorcio de sus padres. Lo que los menores de edad 7, menores de 18, piensan respecto al divorcio de sus padres. Una tercera parte que es solamente tres transparencias de lo que entendemos por el menor maduro, porque la idea de menor maduro, y una última parte que serían los conflictos. ¿Qué conflictos? Perdón, una penúltima parte que sería el programa que aplica Julia en el contexto de salud y explorar cómo se podría aplicar en el contexto de familia, ¿eh? Y por último, una última parte que serían los conflictos que yo creo que hay. Por tanto, no me detendré mucho en cada uno de ellos porque obviamente no daría tiempo, ¿no? Cada uno de estos apartados haría falta mucho. La primera parte, que es la parte estrictamente de la fundamentación filosófica, ¿no? A ver, desde el punto de vista legal, la legislación española ya sabéis que el juez puede hacer la exploración del menor siempre que le dé la gana, cuando él quiera, y es perceptivo a partir de los 12-13 años cuando lo solicita una de las partes. No hay más, es decir, tanto el juez puede preguntar al menor, puede hacer cuando quiera, en cualquier momento que él lo desee, y a partir de los 12 o los 13 años se lo solicita una de las partes, incluida la fiscalía, ¿de acuerdo? Esto se llama la exploración judicial del menor, y la exploración judicial del menor vemos de todo, yo he visto de todo, desde jueces muy sensibles, que los han tratado con dulzura, con sensibilidad, con cuidado, hasta niños esperando en el pasillo, con sus padres peleándose dentro, los niños casi oyendo a los padres gritarse dentro, y esperándose, y el niño tener que entrar delante de un juez que lo ha tratado, pues, y hasta el último caso que he visto en que el niño, un menor maduro, me dice el juez no ha reflejado en la sentencia lo que yo dije. Eso. No ha reflejado lo que yo dije, ha reflejado por lo que le entendió. No digo, por descontado, el juez no cometió ningún delito, pero no ha reflejado lo que yo dije, ha reflejado lo que le entendió. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, esta es la ley. La ley es sencilla, en española y catalana, la ley es esta, ¿no? Y por lo tanto no hay vuelta de hoja, ¿no? Hay unas bases éticas para pensar que los menores deberían participar más allá de la ley en las decisiones que tienen que ver con el divorcio de sus padres, en los hechos que tienen que ver con el divorcio de sus padres. Los fundamentos éticos los están allí. Hay la razón ética, la razón de justicia y otras razones. La razón ética no soy especialista y no tendría sentido que explicara, ¿no? El apoderamiento. Entiendo que en la sala todo el mundo entiende lo que significa esta palabra, el apoderamiento del adolescente de su vida, lo que le está pasando a él. Entiendo que eso todo el mundo entiende, lo que sería el respeto a él como ser humano, como figura humana. Hay una razón de justicia, ¿no? De que al ser una persona, en el sentido que la ley dice que es una persona, está sometida a derechos y deberes, ¿no? A deberes, por descontado, pero derechos, ¿de acuerdo? Y luego otras razones, entre otras razones es que en función de las experiencias que voy a plantear a continuación, es muy probable que los divorcios funcionen mejor, el posdivorcio funcione mejor en relación a los chicos cuando los chicos toman algún tipo de participación en él. Es muy probable, no lo digo como cierto, pero es muy probable que el ajuste posdivorcio
sea más fácil cuando se cuenta con los chicos en algunas de las decisiones que han de tomarse después del tiempo. ¿De acuerdo? Y esa sería una razón práctica que solo por mí lo justificaría. En función de eso, las dos preguntas serían: una, los niños, los chicos, vamos a decir en genérico, quieren ser consultados, que es lo que veremos ahora, en las investigaciones que hay. Y lo segundo, ¿sobre qué quieren ser consultados? Claro, quieren ser consultados es muy genérico, ¿no? ¿Sobre qué temas? ¿En respecto a qué? Al divorcio de sus padres. Estamos hablando del divorcio de sus padres. Estamos hablando de generalmente un hombre y una mujer, pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, que han decidido, por la razón que sea, no vivir juntos, lo ha decidido uno y el otro no tiene más remedio que aguantarse, no seguir viviendo juntos, ¿de acuerdo? Y en medio hay unos menores de edad cuya vida va a cambiar. Y va a cambiar de una manera sensible. ¿De acuerdo? Por tanto, este es uno de los fundamentos éticos que lo justifica. A la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar el conflicto, Julia y Begoña y yo, vaya, pensamos que las 5 variables que hay que tener en cuenta, y es importante porque luego cuando veamos los conflictos son las 5 que entran en contradicción. Un conflicto en ética siempre es un conflicto en que en principios chocan. Si no choca ningún principio no hay conflicto. Está claro cuál es el valor a defender, cuál es... Claro, el conflicto está cuando los principios chocan. Al acabar la sesión veremos qué principios chocan, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos los 5 principios que creemos que hay que tener presente, ¿no? El principio de dignidad, estamos hablando siempre del menor, ¿eh? Los chicos y las chicas, los niños y las niñas. El principio de dignidad porque son personas, no se ahonda en ello, ¿de acuerdo? Y es un derecho inherente a la persona humana. El principio de autonomía, y anticipo que para nosotros los dos importantes son autonomía y vulnerabilidad. ¿De acuerdo? El principio de autonomía, ¿qué es esto? El derecho y la capacidad que tiene una persona de tomar decisiones sobre su propia vida. Hablamos de menores, por tanto hablamos de aquellos en los que la ley restringe la autonomía legalmente, que la adquirirás, salvo excepciones, a los 18 años. Pero salvo esa condición, hablamos de seres humanos que la tienen restringida la autonomía, pero ojo, que está restringida, eso es lo que se discute, hasta qué punto está restringida. ¿Okay? El principio de vulnerabilidad implica que estamos hablando de seres humanos que pueden ser heridos, ¿de acuerdo? O que tienen pocos recursos, todavía no tienen suficientes recursos para recuperarse de las heridas de la vida. Por lo tanto, respecto a los que los adultos tenemos una obligación de protección. Y ahí es donde está el conflicto, como veremos, entre la autonomía y la protección. Cuando choque la decisión de la autónoma del niño por lo que los adultos entendemos por protección. O sea, todo va bien hasta que vienen los conflictos, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta que pues el principio de vulnerabilidad, ¿no? Que estamos en principio con unas personas que pueden ser heridas con facilidad y todavía no han desarrollado los mecanismos para afrontarlas. ¿De acuerdo? El principio de justicia, y la idea de justicia tiene que ver con la igualdad de oportunidades. No lo explico, lo pueden leer ahí, pero es un principio que por descontado se aplica también a los menores. Y el de solidaridad, ¿no? El de solidaridad es el que la responsabilidad, la alianza de sujetos, la responsabilidad de sujetos respecto a un objetivo común, respecto a un bien, respecto a un objetivo común. Vale. Nussmann es una autora muy importante en el tema de la ética hoy día, que ha planteado unos modelos de ética muy interesantes alrededor de la autonomía, está de moda, muy interesante, ¿no? Muy en el punto de la discusión ahora. Y Nussmann tiene un listado de 10 capacidades básicas que entiende que son las capacidades básicas que son los derechos que tiene todo ser humano en una sociedad justa. Son 10. Obviamente, primero es la vida, son 10 capacidades básicas. En el problema que nos trae ahora, lo que a mí me interesa es la número 10, la capacidad número 10. La capacidad número 10, tal como lo enfoca Nussmann, que lo enfoca en un entorno general, en un contexto general, habla de el control sobre el entorno. Es decir, el derecho del ser humano a adquirir, y de hecho casi la obligación a adquirir la capacidad respecto a tener el control sobre el entorno, ¿no? Lo especifica, tanto en un sentido político como en un sentido material, de en qué se ve, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo aplicamos nosotros a los niños, a los menores de edad, ¿no? Lo aplicamos en un sentido político. Para los adolescentes es fundamental poder participar en el establecimiento de las normas de la comunidad, la suya, la comunidad de la familia y la comunidad de la escuela, que básicamente son las dos comunidades que tienen donde hay normas. Tienen luego la comunidad de los amigos, pero la comunidad de los amigos no está regulada por normas formales. La comunidad de los amigos está regulada por normas informales, no formales. Las normas formales están en la familia y en la escuela. ¿De acuerdo? Por tanto, para nosotros el derecho político de los adolescentes a participar en aquello donde viven, ¿no? ¿De acuerdo?
En segundo lugar, en un sentido material, los adolescentes han de responsabilizar y tener cura de su propia habitación, del aula, de los recursos sanitarios disponibles. Recordar que este trabajo parte de la base siempre de la sanidad, está desde el punto de vista de la sanidad. Por tanto, lo que partimos de la base es de que ellos tienen responsabilidad, tienen derecho respecto a su ambiente, la familia y la escuela, el ambiente en que se mueven y responsabilidades, claro. ¿Qué es lo que nos sucede frecuentemente? Mirad, los divorcios conflictivos con niños en España son aproximadamente un tercio, 2 tercios son de mutuo acuerdo. Son así, son de mutuo acuerdo, no hay problema, llegan a un acuerdo, a veces, la mayoría de veces van ante un juez y gratifican, otras veces no, a veces el acuerdo se cumple y ya está. Un tercio son conflictivos, ¿de acuerdo? Hay pocos estudios, ahora lo veremos, que es la segunda parte del trabajo, respecto a qué pasa con los niños en los divorcios de cuando hay acuerdo. Pero en estos, que son la mayoría, es muy probable que aún sean menos preguntados que en los que no hay acuerdo, porque en los que no hay acuerdo aún es posible que algún psicólogo, un trabajador social, el juez o el fiscal le pregunte qué es lo que piensa, que sea mal preguntado, pero pregunte qué piensa sobre lo que está pasando en su casa. Pero los que hay acuerdo, lo que se van a encontrar es que un día su padre y su madre lo reunirán en el comedor, en el salón de su casa, le dirán: papá y mamá, ya no vamos a seguir viviendo juntos, o mamá y papá, no vamos a seguir viviendo juntos porque no puede ser, y les dirán: vais a hacer esto, vais a ir a vivir con tal, vas a vivir con tal, tal día de la semana verás tal, tal día de la semana irás tal, te voy a cambiar de extraescolar porque a mí me va mal, porque no me cae cerca, entonces irás al otro, tal. Y pocas veces se les pregunta qué te parece todo esto. No digo que no se preocupen por la cuestión emocional, la mayoría de padres en divorcio se preocupan por la cuestión emocional, se preocupan por cómo te afecta esto, cómo te sientes, estarás mal, irá mal en la escuela, se pondrá nervioso. Pero pocas veces caen en preguntarle: ¿pero esto que te cambie de extraescolar realmente tú lo quieres? Pero en la distribución que hemos hecho de horas o día a la semana, ¿te va bien o no te va bien? ¿La quieres? Es decir, se lo dan como hecho. ¿De acuerdo? De tal manera que es muy probable que en los divorcios no contenciosos sea donde menos se tiene en cuenta al menor. Porque en los contenciosos, un psicólogo, un trabajador social, una psicóloga, una trabajadora social, pues es posible que le pregunte de buena o mala, que el adolescente le responda con buena o mala leche y le diga la verdad o la mentira, que es otra historia, pero le pregunte, al menos le pregunte. ¿De acuerdo? Esa es la contradicción que tenemos. Y puesto que la sociedad de divorcio va a seguir, esto nadie cree que vaya a disminuir, todo lo contrario, lo que creemos que aumentará, ¿de acuerdo? Puesto que la sociedad del divorcio va a seguir, este va a ser un tema que va a estar encima de la mesa, sí o sí. Puesto que hijos vamos a seguir teniendo y la sociedad del divorcio va a seguir, pues este tema va a estar encima de la mesa, sí o sí. ¿De acuerdo? Es decir, esa es la situación. Vale. Entonces, la segunda parte, que son los estudios que tenemos sobre los menores, ¿no? en la toma de decisiones, en las situaciones de divorcio de sus padres. ¿De acuerdo? El contexto. Iré rápido porque tampoco hay que entender mucho, ¿no? El contexto es ese de ahí. La mayoría de estos estudios son de ámbito anglosajón y anglófilo, sobre todo es curioso que los grupos más activos son en Australia y Nueva Zelanda, son los grupos exactamente las antípodas nuestras, ¿no? La mayoría hacen referencia al marco jurídico, pero no centra los estudios en las leyes de cada país. Hacen referencia al marco jurídico general, a las leyes del menor, a las leyes de la ciudadanía, pero no lo centra en las leyes de cada país. Las referencias jurídicas se centran, tal como decía, en las leyes generales de los tribunales o organismos internacionales, en los derechos del menor. Y hay relativamente pocas menciones, muy pocas, al marco ético y contexto filosófico ético en que se mueve el problema. Por ejemplo, casi ninguno de estos estudios menciona que lo que se está discutiendo en el fondo es el principio de autonomía del menor. ¿De acuerdo? Por tanto, tienen tendencia a centrarse en los temas sociales, en los temas psicológicos, en los legales, pero muy pocos en las derivas éticas. La metodología es la siguiente. La mayoría hacen entrevistas a menores cuyos padres están en proceso de divorcio, bajo 3 circunstancias. O bien divorcio con acuerdo, o bien divorcio sin acuerdo, en situaciones de conflicto, de maltrato, de alienación, de conflicto severo, en situaciones de conflicto. ¿De acuerdo? Son las 3 situaciones que conocemos. Con acuerdo, sin acuerdo, o lo que es el divorcio altamente conflictivo, que hay una situación de
Las entrevistas suelen ser libres, no suelen ser cerradas, son entrevistas libres y no son instrumentos de evaluación propiamente. Lo más lejos que llegan en cuanto a estructuras a tener un guión de temas, pero son libres. Se sacan conclusiones a partir de respuestas de los menores, pero un análisis cualitativo, no cuantitativo. Prácticamente no hay ningún trabajo cuantitativo hecho con estadística. ¿Okay? Hay algún metaanálisis, por ejemplo, el de Rimbaud de 2012, pero son pocos. A veces se hace un post-test unos meses más tarde. Se le ha preguntado, le dice, y ahora que llevas ya unos meses con los papás divorciados, ¿cómo te va la vida? A veces, no muchas veces, ¿de acuerdo? Se hace un post-test más tarde. Y las variables que se tienen en cuenta generalmente son la edad y el nivel de conflicto de los padres, que son las lógicas. Parece que el género en este tema es irrelevante. Es decir, parece que en el tema este de la autonomía, el hecho de ser niña o niño, chica o chica, adolescente, varón o mujer, es relativamente un poco relevante. ¿De acuerdo? El marco teórico, lo que está allí, el marco teórico es el imperativo ético. Ya lo pueden leer ustedes, es lo que hay ahí, ¿no? Se establece el derecho del niño al ser escuchado. Este derecho está establecido legalmente, no es allá. Pero es el derecho del niño a ser escuchado. Y por último, que el acuerdo de los padres, lo que explicaba antes, no garantiza el bienestar de los niños. El acuerdo de los padres garantiza el acuerdo de los niños, pero no el bienestar de los niños. ¿De acuerdo? A veces muy bien, a veces no, pero el acuerdo por sí solo de los padres no garantiza el bienestar de los niños. Entre otras razones porque a veces tampoco a muchos padres que se están divorciando tienen una idea clara, precisa de qué es el bienestar en ese momento de sus hijos. A veces confunden con mucha facilidad su propio bienestar con el bienestar de los chicos. Lo confunden con muchísima facilidad, tanto hombres como mujeres. Algo de epidemiología. Cerca del 60% de los casos se les consulta, sobre todo si son mayores de 12 años. Pues no está mal, mayores de 12 años, ¿no? Sobre todo si había acuerdo entre los padres. En ningún caso se creía que nunca creyeron los niños cuando se les preguntaba, que se les consultó mucho, excesivamente, con excepciones, ahora veremos, El 70% de los padres creen que hay que consultarlo, por lo tanto, al final donde diré, bueno, lo dicho hasta ahora, entre gente culta y educada, que se supone que los que estamos en la sala estaremos todos de acuerdo, no creo que haya aquí nadie que diga, pasemos de la voluntad de los niños. Entonces, el problema es cuando entra el conflicto. Ahí es donde podríamos empezar a discutir, ¿no? Pero eso, entre gente y educada que estamos ahora, más o menos podemos estar todos de acuerdo, ¿no? El 90% de los niños quiere que se les pregunte, pero, y ahí empieza para mí lo bonito, no quieren tomar decisiones. Una cosa es que se les pregunte y otra tomar decisiones, ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Los niños, bajo sospecha de abuso o negligencia, ni siquiera quieren ser consultados. Ahora veremos en las conclusiones lo que esto significa. ¿Y a qué edad mínima los niños y los padres piensan que los niños podrían participar? Los niños dicen que entre los 7 y los 10 años. O sea, ellos mismos se referencian que entre los 7 y los 10 años ya quiero opinar sobre lo que está sucediendo. ¿Ok? En general rechazan cuando eran más jóvenes que ellos. Es decir, por debajo de los 7 años son más a decir, no quiero saberlo, ¿no? Esto en las peticiones psicológicas de familia lo llamamos que tienen la fantasía de reconciliación, que es que a los niños de 4 o 5 años les preguntas, oye, ¿tú qué es lo que deseas que pase a partir de ahora? Y a lo mejor llevan a los padres divorciados ya 10 años, bueno, 10 años no, porque el niño tendría más tiempo, pero claro, los niños llevan los padres separados 4 o 5 años y el niño te responde que sea como antes. ¿De qué es como sea antes, cuando éramos una familia? Te dicen, o que papá y mamá vuelvan a vivir juntos, o que estemos juntos otra vez. Entonces llaman la fantasía de reconciliación. La fantasía de reconciliación o fantasía suele durar hasta los 7-8 años. 7-8 años tienen conciencia, no. Papá y mamá no pueden vivir juntos. Como veo que interaccionan. Ahora que no viven juntos, imagínate viviendo juntos. No dicen con estas palabras, pero expresan esta idea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, antes de los 7 años todavía posiblemente, como existe la fantasía de reconciliación, los niños no desean ser consultados porque están cómodos en la fantasía de algún día volveremos a ser otra vez aquella familia ideal que estamos juntos. Después de los 7 años no. ¿Ok? Y las niñas, lógicamente, acuden más al argumento de la madurez y de las circunstancias. Los padres acuden más al argumento de la madurez y la circunstancia. Violencia, manipulación. Por tanto, los padres dicen más, hombre, hay que mirarlo. ¿Qué sentido tiene preguntarle a un niño que yo creo que está manipulado? La respuesta estará manipulada. O qué sentido tiene preguntar a un niño que sale de una situación de violencia. Nos podemos encontrar de todo, desde una identificación con el agresor, que suele ser el varón, suele ser el padre, pues descortado, porque es su padre, y por tanto, claro, los padres matizan mucho más que los niños lo que hay, ¿no?
Seguimos con la epidemiología. Algunos de aproximadamente el 20% de los jóvenes de nuestro estudio habían tenido acceso, y esto es importante, el 20% habían tenido acceso directo a la experiencia de servicios legales. Eso incluye contacto con psicólogos, con trabajadores sociales o con agentes judiciales. Lo más frecuente es que sea con psicólogos y con trabajadores sociales, ¿de acuerdo? Y no es buena. En estos estudios, no tenemos estudios en España, hasta mi conocimiento, pero en estos estudios no es bueno cómo quedamos. Ustedes son trabajadores sociales, yo soy psicólogo, no es bueno cómo quedamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no nos viven bien nuestra actuación en este contexto, y es posible que algo de razón tenga. Fíjense, por ejemplo, la textual, una niña, Maya, de 15 años, que dice: a veces me siento realmente molesta. Primero que nada, mamá me llevó a los doctores y dijo: oh, hay algo mal contigo, Maya. Entonces es algo así como que un psicólogo infantil, en la entrevista, pero no sé, es como el enfoque que tenía, simplemente me hizo llorar más. Me siento más cómoda hablando contigo, porque sé que nadie me estaba mirando. Había aproximadamente 7 días detrás del espejo. Debía hacer una terapia de familia con los observadores en el espejo, o los estudiantes en el espejo, y la chica tenía conciencia. Estaba hablando de su intimidad con 7 personas detrás del espejo. No estaban en la sala, pero tenía conciencia que le estaban escuchando. Dice, o sea, había 7 personas detrás del espejo, y me sentía extraña, ya sabes, porque no sé lo que están haciendo, y la mayoría de las veces yo estaba sentado allí. Dice, sí, y con mi padrastro allí también, él no estuvo de acuerdo con nada de lo que yo estaba diciendo. Él estaba diciendo, no es así, bla, bla. Es un adolescente de 15 años, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces las experiencias que tienen del contacto con nosotros en contexto judicial, para el niño la experiencia subjetiva no es cómoda. ¿De acuerdo? No es cómoda. Y para nosotros nos da problemas, entre ellos la fiabilidad de la información que nos da. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos adelante con esta segunda parte. Los hallazgos serían que los niños indican que desean ser incluidos en el proceso de toma de decisiones con respecto a los planes de crianza, después de la separación y el divorcio. Pero muchos niños dudaron entre querer participar y sentirse heridos por el proceso. De hecho, algunos niños y niñas expresaron que asumían involuntariamente un papel decisivo en una situación que ya estaba llena de estrés, confusión y lealtades conflictivas. Es decir, sentían que en ocasiones cuando se contaba con ellos, se contaba para hacerlo los árbitros de una situación en la que ellos veían que no podían ser árbitros tampoco. Por lo cual, claro, el tema de los menores en contexto de divorcio se nos coloca en la participación y la decisión. Este es el binomio, porque a partir de pero esto es complicado desde el punto de vista ética, porque a fin de cuentas, si lo que estamos defendiendo es la autonomía, ¿qué sentido tiene dar la autonomía a alguien que no puede decidir? Este es el problema. Claro, luego llegaremos claro, este es el conflicto, por esto es bonita la ética, porque nos pone conflictos que tenemos que resolver. ¿A qué jugamos? ¿A la hipocresía de decir te voy a dar la autonomía pero luego soy yo el que decido? Por eso tenemos que generar modelos que nos permitan salir un poco de estos problemas que tenemos, ¿no? Y que cuando a los niños se les brindó una participación auténtica, expresaron la experiencia de cambio familiar en forma positiva. En términos generales, los hallazgos son de que cuando la experiencia de la participación del niño en la etapa preparatoria del divorcio ha sido buena, las consecuencias del divorcio, la etapa postdivorcio, suele ser también buena. ¿De acuerdo? Los niños discutieron el deseo de ser parte del proceso de toma de decisiones en etapas más tempranas del proceso del divorcio. Es decir, no quieren verse preguntados y tomando decisiones cuando están ante un juez. O cuando un psicólogo, un trabajador le dice, mira, he sido contratado por tu padre, en contexto privado, lo que yo he trabajado los últimos 35 años, he sido contratado por tu padre porque, como sabes, tu papá y tu mamá se están divorciando. Como sabes, no se ponen de acuerdo en tu custodia. Y como sabes, lo va a decidir un juez. Y tu padre me ha contratado para que haga una pericial en la cual yo le aconsejo al juez lo que creo que es mejor para ti. Claro, el niño le... Ahora estamos a punto de ir al juicio, no, yo quiero ser consultado antes del momento en que nos vamos a ir ante un juez, una jueza, frecuentemente una jueza, ¿no? En familia. La forma en que reaccionaron los niños cuando se les informó acerca del divorcio inminente influyó en sus percepciones de los resultados, por descontado. Y los niños indicaron que deseaban que los padres estuvieran más unidos, maduros y sensibles al deseo del niño. Esto es obvio, ¿no? Es como una extensión de la fantasía de reconciliación. Y las conclusiones. Los niños no siempre, la 1, 2 y 3 es la misma, es que los niños no siempre tienen claro cuáles son sus derechos dentro del proceso de separación. ¿De acuerdo? Tienen una comprensión muy limitada de lo que es el aspecto estrictamente jurídico, de qué está pasando.
jurídicamente en qué contexto se está dando, qué condiciones hay y qué derechos tienen. Por ejemplo, que en el juicio tienen un defensor, que es el fiscal, y que el fiscal está defendiendo ni a su padre ni a su madre, a él. La función del fiscal en un proceso de familia es los intereses del menor. Por lo tanto, decirle, tienes un defensor, incluso en todo el aparataje legal lo tienes. Difícilmente los menores, ¿de acuerdo?, tienen conciencia de las condiciones legales en que se está moviendo el divorcio de sus padres. Primera. Segunda, que los niños necesitan más información. De momento hablamos de información, no de tomar decisiones, más información sobre el proceso judicial, especialmente los mayores. ¿Qué entendemos por mayores? El propio concepto de niño maduro se opone a poner una barrera de edad, porque es un concepto que es variable, pero si queremos poner una barrera de edad, 12 años. Los niños de 12 años para arriba, ¿de acuerdo? Que es la ESO, la práctica es el último año de primaria y la ESO, en nuestro sistema escolar, ¿de acuerdo? En español y catalán. ¿De acuerdo? Otra conclusión. Los niños y los padres coinciden en que hay que pedir más opinión y escuchar a los menores en tema de divorcio que les afectan. Obviamente, no en lo que no les afecta, pero que les afecta. El niño no tendría por qué decidir cómo van a disolver la sociedad anónima que tenía el padre y la madre montada y con el divorcio también se va al carajo. ¿De acuerdo? El negocio que tenían y que con el divorcio pues también eso no tiene que decir el niño. De hecho, el niño ni tiene que saber que por en medio lo que más les preocupa no es la custodia, sino la sociedad anónima que tenían montada. ¿De acuerdo? La sociedad anónima que tenían montada, el capital que cada uno aportó y el capital que al juez le va a asignar ahora en el momento del juicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues el niño ni tiene por qué saber eso. ¿De acuerdo? Aunque esa sea la realidad. Conclusión 4. Pedir opinión e incluir en el proceso de toma de decisiones no significa elegir, ni asumir las responsabilidades de la elección. Los niños de padres divorciados en general desean que se les dé un amplio margen en la elección de las cuestiones cotidianas y de organización de su vida, pero no la elección en las cuestiones como el tipo de custodia económicas. Es decir, todos los estudios coincidían en eso. Entonces los niños dicen, no quiero elegir, no quiero que me hagan elegir el tipo de custodia. Quiero opinar respecto a si me veo o no con los amigos, si sigo con los extraescolares, qué días veré papá o qué días veré mamá, si estoy atado o no por un horario rígido, por una sentencia o por un horario flexible. Si incluso entran en temas más de fondo, pero no entran así, como papá es más liberal y me deja salir, cuando tengo 13, 14 años me empieza a dejar salir por las noches y mamá no. Mamá me dice que todavía no tengo edad. O sea, quieren empezar a opinar sobre eso, ¿de acuerdo? Pero no quieren elegir sobre las cuestiones de custodia y las cuestiones que son sensibles para los niños. En ocasiones no quieren ni siquiera que se les pida la opinión sobre las cuestiones más banales, ya que sienten que ellos les ponen un conflicto de emociones sobre sus padres que desean evitar. Por tanto, el que defendamos como marco general la opinión de los niños en proceso de divorcio no quita, que sería situación 1, no quita situación 2, el niño utilizado en un contexto de conflicto de lealtades, de conflicto de emociones y de lealtades. En un contexto de conflicto de emociones y lealtades, incluso el pedir de la opinión puede ser un factor de estrés para el menor. Luego entraremos esto de los dos conflictos éticos que les he dicho que él iba a plantear, entraremos luego este es el último, ¿de acuerdo? Sí. Tercero, en ocasiones, el otro extremo, en un contexto muy conflictivo, los niños pueden desear que sean ellos los únicos en tomar la decisión. Por ejemplo, no quiero ver a papá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues no quiero ver a mamá. Lo más frecuente es no quiero ver a papá. No quiero ver a papá o no quiero ver a mamá. ¿De acuerdo? Porque el niño te empieza a dar las razones. Y cuando dices, oye, ¿tú crees que a los 7 años tienes la capacidad de decidir si ves o no a tu padre? Sí. ¿Por qué? Porque tengo este derecho. Y a veces dicen, porque mamá o papá me ha dicho que debería tener este derecho. Que sé que no lo tengo, pero debería tener este derecho. A que yo elegir si yo veo o no veo a mi padre. Estamos hablando de marco general, no hablamos de un padre maltratador, eso es el marco concreto. ¿De acuerdo? Hablamos de un marco general. ¿De acuerdo? Entonces cuando hay que decirle, no, esta decisión lo vas a tomar tú. ¿De acuerdo? La decisión sobre si ves o no ves a tu padre a los 7 años lo vas a tomar tú. ¿De acuerdo? Va a haber otro marco. Luego veremos un poco el marco en que nos movemos. Tercera parte, el menor maduro, ¿de acuerdo? A ver, al menor maduro llegamos a través de lo que ha sido la evolución. Esto está basado en el mundo clínico. Y en cierta manera no estoy muy seguro si tiene una traslación, un equivalente con el mundo del derecho de familia. Por tanto, yo prefiero seguir viéndolo todavía en el mundo clínico, ¿no? Tiene una traslación respecto a cómo ha evolucionado
la participación del menor en las decisiones clínicas, ¿de acuerdo? Entonces, en Julia, esto que es un gran acierto, esta transparencia es de Julia, no es mía, es de Julia. Julia plantea una evolución en 4 fases distintas. La fase paternalista decide el profesional. ¿Okay? En el mundo sanitario sería, tienes una hernia de lo que sea y te voy a operar. Ya está. Pues que sepas que dentro de un mes estarías en quirófano y te operaré. ¿De acuerdo? Porque esa es la manera de abordar la hernia. Y de esta manera te voy a curar. Ya está. Con hernia no se puede, no se debe vivir, sufres mucho y de esta manera te voy a curar. Paternalista, ¿de acuerdo? Claro, el principio con el que se juega el profesional sería el principio de beneficencia, no maleficencia. Esto te va bien y esto no te hace nada. Del paternalista, que en general ha generado lo que es el problema del paternalismo, de la posición paternalista frente al paciente, frente al cliente. Yo creo que abandonada ya, ¿de acuerdo? Se pasó al autonomista. El autonomista es, tienes este problema, tienes esta posibilidades, elige. ¿De acuerdo? Elige, punto. ¿De acuerdo? Pero elige la que quieras. Si quieres te doy porcentajes. La expectativa de vida con esta posibilidad es de 2 años, del 50% a los 2 años. La expectativa de vida con esta está. Los síntomas, los problemas funcionales con esta otra será pues que no te podrás doblar. Con esta que igual acabas en tal. Con esta, elige. ¿De acuerdo? Esto aplicado a los niños ha conducido a un adultismo, que lo consideramos un defecto. Es decir, ha conducido a que el niño se le trate de una manera adulta cuando no lo es y se le haga tomar unas decisiones para los que no está preparado. Por lo tanto, el modelo sanitario, y no sé de qué manera se podía aplicar al divorcio, es el decirle, todo esto es lo que se puede hacer, elige, ¿de acuerdo? La tercera fase, que es la fase de aconsejamiento, que hay autores en la que propiamente no lo llaman esta fase, tiene esta transparencia que no explicaré por descontado, pero es la relación interpretativa, la tercera. Si ven el eje de arriba de accesos, la relación interpretativa. La relación interpretativa se considera como una fase más de la fase de autonomía. Es, no te digo lo que puedes hacer, te lo digo, pero además de ello te aconsejo y te explico bien las consecuencias de cada cosa que elijas. Es decir, no me quedo con decirte esto es lo que puedes hacer, elige, función de tu autonomía, sino que te voy a explicar, te voy a explicar las consecuencias de cada uno y lo que se va a derivar de cada cosa para que tengas más elementos de juicio. ¿De acuerdo? Lo llaman interpretativa los autores de ética, yo prefiero llamarlo aconsejamiento, encaja más con mi profesión, ¿no? Naturalmente, en la fase de autonomista es el principio de autonomía. Elige, eres un ser autónomo, menor de edad, pero es autónomo, elige como unos adultos, elige y apechuga con las consecuencias de tus actos. Esto es lo que se supone que es la autonomía desde los 18 años, ¿no? Elige y apechuga con la consecuencia de tus actos. Pues es lo mismo para el menor, ¿no? En la fase de aconsejamiento interpretativa es también el principio de autonomía, solamente que perfeccionado por el aconsejamiento del tribunal y lo que Julia propone, y yo creo que habría que probarlo, y probarlo tanto en sanidad como en divorcio, es una fase colaborativa. ¿De acuerdo? Es la última fase. La fase colaborativa es, decide el paciente, tras deliberar con el profesional de forma abierta las opciones que existen y los valores e implicaciones de cada una de ellas. Es más que el aconsejamiento. La fase deliberativa, que es la que hay ahí, en la fase interpretativa es incompleta y habla de los conflictos, de los requerimientos de la educación, mientras que en la fase deliberativa es abierta. Digamos que la diferencia entre la fase interpretativa y la colaborativa es que la interpretativa, la línea de comunicación es de profesional a niño, mientras que la colaborativa es en los dos niños, colaboran en tomar una decisión. El profesional ayuda a tomar una decisión al niño, al menor. En el contexto en que se manejan los trabajos que está haciendo Julia, que estamos haciendo, es el menor maduro. Por tanto, no entramos ahora con el concepto de menor maduro, cómo lo evaluamos, obviamente eso es todo una sesión completa de acuerdo, creo que es un menor maduro, cómo lo evaluamos, etcétera, etcétera, pero nos quedamos con el concepto, con la idea del menor maduro, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea, ¿no? De la fase colaborativa, el modelo que propone Julia, que yo espero que algún día, Julia hoy no puede estar aquí porque tenía unos problemas de tipo profesional que lo impedían, pero confío que Julia algún día pueda explicárselo en directo, bien explicado, ¿de acuerdo? La fase colaborativa, que es el modelo que propone para la inclusión del menor maduro, lógicamente. ¿Cuáles son los principios que estamos moviendo? El de autonomía, siempre el de autonomía. El de autonomía se ha convertido en el feitum del siglo XXI.
¿de acuerdo? En el espíritu del siglo XXI, ¿no? Lo que, el Zeitung, vaya, lo que para los filósofos alemanes era el Zeitung, el espíritu del siglo XXI, ¿no? Lo que queremos en el siglo XXI es autónomos. Y está bien, ¿eh? No lo digo como crítica, está bien, eso es. Por tanto, esto no lo discute nadie. Vamos a hacer seres humanos autónomos. Luego volveré sobre esta idea. Principio de autonomía al que se añade beneficencia, porque creemos que de este resultado sale lo mejor para el menor, y al que se añade de justicia, porque el menor queda incluido en las decisiones que afectan a su vida. Porque es de justicia que el ser humano tome decisión, participe en las decisiones que afectan a su vida. Ok. Bien. Es esto, el modelo de acompañamiento a tomar decisiones. En esencia, el principio, de alguna manera práctico de este modelo es un principio muy sencillo, es que si queremos hacer adultos autónomos es porque los entrenamos en la autonomía. Y la única manera de entrenar a un adolescente en la autonomía es dejándole que tome decisiones con autonomía. Es decir, la idea es que no se puede partir de la base de que no es autónomo hasta cuando tiene 17 años y 367 días, y el día que tiene 18 años es autónomo para todo. De alguna manera, cuando llega a los 18 años y es autónomo para tomar decisiones muy importantes en su vida, porque desde ese momento puede casarse, trabajar lo que dé la gana, legar lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Bueno, si queremos haberlo entrenado la autonomía, tenemos que haberlo entrenado la autonomía, y entrenado la autonomía dándole la capacidad para tomar decisiones que entrenen la autonomía. Igual se supone que alguien se hace un ciclista cuando se entrena la bicicleta. Es lo que está en negrilla, ¿no? Lo que decíamos que está en negrilla. Assolir una autonomia real requereix no només el dret teòric, sinó també la llentia per exercir las propias capacidades, entrenar aquello que queremos. Para acabar, la penúltima parte, que es este proceso de participación, que es el que propone la Sociedad de Pediatría Inglesa, Sociedad de Pediatras Ingleses, y luego el proceso que propone Julia. ¿Okay? No entro en ello, nos llevaría tiempo, pero ya por sí mismo un proceso de 4 partes que implica informar, escuchar, incluir las seves opinions del menor en la medida en que son coherentes, y por último las consideraciones principales. ¿De acuerdo? Cuando lo discuto con Julia, le digo: Julia, tú estás acostumbrada al contexto médico, y es muy posible que en el contexto médico esto no sea así, y que en las historias clínicas no incluya las opiniones del menor. Pero el contexto mío, que es el pericial de familia, esto pasa así. Yo en el peritaje digo: menor de 14 años que ha respondido que tal. Claro, por tanto, piensa que al trasladar esto al contexto forense cambiará. ¿Dónde cambiará? Cambiarán las considerarlo decisor principal, que jurídicamente ni siquiera será posible, porque el decisor principal es el tribunal, no es él. ¿De acuerdo? Pero ¿en qué medida le vamos a dar peso ante el tribunal a la opinión del menor? ¿En qué medida? Vamos a decir, y frente a todos estos argumentos que yo estoy manejando en la recomendación que usted le hago, le doy un peso extraordinario, que es un chico de 15 años al que considero maduro y por tanto con capacidad para decidir sobre este asunto. Ya sé que decide usted, su señoría. Eso no lo tiene que explicar, ya sé que es así, pero esta es mi opinión. Ok, eso es lo que se discute, ¿vale? Entonces, el modelo que propone Julia tiene 9 pasos, os veis ahí, ¿no? Definir el problema, escuchar las narraciones, las vivencias, no explicamos porque esto, insisto, es toda una clase en sí misma. Escuchar las narraciones, valorar el tipo de vulnerabilidad, grado de la autonomía del menor, atender el contexto y el escenario, identificar la voluntad de derechos y deberes del menor, identificar el rol de los adultos, padres y profesionales, atender a otras consideraciones, de recursos éticos y legales, deliberar conjuntamente sobre las alternativas, sus consecuencias, y escoger el curso de acción óptimo y evaluar el resultado. ¿De acuerdo? De 2 conflictos. Voy a la transparencia primera, que es ahí donde está. Claro, el conflicto más importante que tenemos es... Y me he dejado en la transparencia. No, está. ¿Por qué no lo hago bien? Ahora que lo claro. El conflicto más importante que tenemos es aquí. Es decir, cuando tenemos un conflicto entre la autonomía y la vulnerabilidad. Es decir, ¿cuál es la decisión, cuál es el camino a tomar cuando la opinión del menor es clara? Clara, ¿eh? Es esta. La opinión del menor, su decisión respecto al problema X. No podría ser entre los problemas más graves que tenemos, que es el tipo de custodia, etcétera, pero podría también poner un problema muy no tan grave, severo, pero no tan severo. Por ejemplo, cambiar de escuela.
Bueno, da lo mismo. Cuando la opinión del menor es esta y todos los adultos coinciden en que eso es perjudicial para el menor. Por ejemplo, en esencia, cuando tenemos un conflicto entre la autonomía y la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Y esto pasa en uno de los campos más complicados del derecho de familia y de las especialidades de familia, que es el campo de las interferencias parentales. Es decir, cuando nos encontramos con menores en que estamos convencidos de que su opinión está fundamentada en una situación en que no está expresada libremente, que es una de las condiciones de la autonomía, de ser expresada libremente. Bueno, pues esto sucede, claro, claro, yo sé lo que Julia responde a este conflicto, ¿no? Yo sé lo que responde también. No lo digo, piensen ustedes, ¿qué responden ustedes? Se supone que son técnicos, son especialistas y tienen que tener un criterio. Pues ¿qué criterio tienen? Cuando hay un conflicto entre autonomía y vulnerabilidad, ¿qué principio prevalece? ¿Qué principio prioriza? Este es el conflicto y eso es lo que hay que discutir. Porque, ojo, según la decisión que se tome, insisto, hay que asumir la hipocresía inherente a decir, estoy dando autonomía hasta donde yo le doy autonomía. Le doy autonomía hasta un punto. ¿De acuerdo? Porque hay un punto donde se acabó la autonomía. ¿De acuerdo? Y el segundo principio, y a lo mejor estoy siendo muy arriesgado a plantearlo en público, pero la edad que tengo y para lo que me queda en el convento laboral me da lo mismo. ¿De acuerdo? Es el siguiente, el SACAP, que es el servicio asesoramiento en Cataluña, ha tenido... Bueno, ya por eso digo que para lo que me queda en el convento para lo que me queda en el convento ha tenido una política que no digo si es buena o mala, solamente la describo, que es una política de no entrevistar a los menores en la medida de lo posible. Eso ha cambiado. Bueno, yo la política, llevo 30 años en los vídeos. La política de no entrevistar a los menores, claro, entiendo que la política de no entrevistar a los menores en la medida de lo posible y por lo tanto, a la hora de hacer las recomendaciones al tribunal, pasarse la información obtenida únicamente de los padres, progenitores y otras fuentes, maestros, documentación médica, etcétera, etcétera, se está acudiendo al principio de vulnerabilidad. Lógicamente, más esto lo he oído a los responsables de las conferencias decir, protegemos al menor sobre todo de la victimización secundaria. El proceso de victimización que secundaria la victimización secundaria, claro. Pero ¿dónde queda entonces el principio de autonomía? No digo que sea bueno ni malo, ni que el SACAP haya hecho bien y ha hecho mal, ni que haya cambiado de estado de cambio. ¿De acuerdo? No digo eso, digo solamente que eso es una realidad que hay en nuestra comunidad, que esto existe y lo que vale la pena que se hable, que no se vaya mucho más allá. ¿De acuerdo? Vale, ahí acabaría. Y entonces, para acabar, si tienen interés en leer algo sobre esta temática que no es técnico, por descontado, les recomiendo esta novela, que yo supongo que algunos de ustedes la conocen. La ley del menor, Ian McEwan. La ley del menor, de Ian McEwan. Ian McEwan es un novelista inglés que está especializado en novelas donde plantea conflictos morales. Conflictos morales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tiene hay una película basada en un guión suyo, una novela suya, seguro que la recuerdan, que es Reparación. O sea, eso es la reparación. No voy a hacer de spoilers, por lo tanto no les voy a decir cómo acaba la novela. Pues tampoco cobro de anagrama, ¿de acuerdo? No, en absoluto, aspiro a dentro de poco cobrar de la seguridad social, pero no de anagrama. Entonces, tampoco cobro de anagrama, ¿de acuerdo? Pero les traigo el planteamiento porque es muy bonito en las recientes que tengo. El planteamiento es amigable, el planteamiento es una jueza de un tribunal inglés de Londres, un tribunal superior de Londres, que recibe una petición para tomar una decisión en pocos días. Él es un menor de 16, 17 años, no me acuerdo, maduro, en que todos los informes coinciden que es un menor maduro. Psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, todo el mundo ha hecho una evaluación de un menor maduro en que en función de que es testigo de Jehová se niega una transfusión de sangre. ¿De acuerdo? Y en que cuando ha sido entrevistado por todos los profesionales, todos coinciden en que los argumentos y los razonamientos que hacen para negarse expresan una gran madurez. Y que mientras que el servicio hospitalario pide una obligación del tribunal a la transfusión, el principio de la salvaguarda de la vida. Que lo único que le va a salvar la vida, el jefe de servicio plantea que lo único que le va a salvar la vida va a ser tanto solicitar al tribunal que obligue que obliga al menor a aceptar la transfusión y que permita al servicio realizar la transfusión sin el consentimiento del menor. Ese es el primer planteamiento. La jueza tiene que, eso como la jueza va explicando cómo tiene que tomar esta decisión en unos días. En 2 días, pues no, el menor se muere. Claro, si no, el jefe del servicio le dice, es que esto lo hago en la semana o se me morirá. Por tanto, en 2 o 3 días. Y eso se junta. Por eso Ian McEwan siempre es un novelista que es muy fino en los conflictos morales. En que la jueza es una mujer que está en la década de los 50 de la vida, casada con un profesor de universidad, tanto gente siempre culta, sin hijos,
y se la junta con que el marido le ha pedido permiso para irse a vivir con una mujer más joven. Y ese es el conflicto moral, la finura del conflicto moral. No es que el marido le esté abandonando, ¿de acuerdo? Esto pasa todos los días. Hombres que abandonan a sus mujeres y mujeres que abandonan a sus hombres, ¿de acuerdo? Esto pasa todos los días. No la está abandonando, sino que le está pidiendo permiso para irse a vivir con una mujer más joven. Entonces la jueza tiene que tomar la decisión respecto al niño al mismo tiempo que está en la crisis personal de un marido que le está pidiendo permiso textualmente para irse a vivir con una mujer más joven. ¿De acuerdo? Y si lees la novela, verán cómo acaba. Porque además, si lees la novela, cómo resuelve el primer conflicto, el segundo es más, pero el primer conflicto, cómo resuelve el primer conflicto, tiene que ver con el conflicto entre autonomía y vulnerabilidad. Tiene que ver con el conflicto entre autonomía y vulnerabilidad. Les deseo suerte en sus periciales y en su trabajo y gracias. Muchas gracias, Adolfo. Nos has ilustrado. No, yo creo que se han planteado debates éticos, ¿no? muy interesantes en nuestra práctica diaria y los dejamos ahí para seguir estudiándolos y trabajando en ellos. I ara passem, ja finalitza una mica tota la conferència que havíem organitzat.